Volvemos a lo que les dije al principio. Los periodos clínicos del parto son las fases por las que atraviesa el parto. Y el mecanismo de trabajo de parto es la forma en que el bebé atraviesa ese conducto de parto. Ya tenemos una idea más clara de la diferencia entre uno y otro tema. Entonces vamos a seguir compartiendo. Y ahora lo que estamos viendo aquí, o lo que vamos a ver, es el mecanismo de trabajo de parto. Si nosotros quisiéramos un concepto para definir el mecanismo de trabajo de parto, sería una serie de movimientos y desplazamientos que efectúa la presentación del producto para atravesar el canal de parto. Y vean, se le consideran también 3 etapas. Si se acuerdan que al principio de la clase les dije que periodos clínicos de parto y mecanismo de trabajo de parto tenían nombres muy parecidos, y como los dos se dividían en 3 fases, pues era bastante confuso, ¿verdad? Nos podemos perder fácilmente. Solo que aquí las fases, pues obviamente se llaman diferente. La primera fase o etapa del mecanismo de trabajo de parto se llama encajamiento. La segunda parte se llama descenso. Y la tercera parte se llama desprendimiento. Bueno, vamos a ver cada uno de estos movimientos o desplazamientos poco a poquito. Vamos a empezar con el encajamiento. Vean cómo se complica. Para que la presentación se pueda encajar, tiene que hacer estos 3 movimientos a su vez, que es flexión, orientación e inclinación. Si estos 3 movimientos los lleva a cabo la presentación, el resultado de hacerlos va a ser que se encaja, la presentación se encaja. ¿En dónde se encaja? En el estrecho superior de la pelvis. Por eso, un concepto de encajamiento incluye 3 movimientos que tiene que efectuar la presentación para rebasar el estrecho superior de la pelvis, o sea, para encajarse. Ayer di clase con otro grupo y no sé dónde dejé la muñequita. Déjenme ver rápido si está aquí, espérenme. Sí, la había dejado allá. Ok, bueno, esta nos va a servir para que ustedes la entiendan mejor. Entonces, ¿se acuerdan que ayer vimos a la pelvis ósea y les dije que se aprendieran muy bien para entender este tema, que la pelvis ósea tenía 3 estrechos, ¿verdad? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Y que cada uno de esos estrechos tenía diámetros que medían diferente, ¿sí? En el estrecho superior, ¿se acuerdan que dijimos que el diámetro más grande era el transverso? Por eso se llama transverso máximo. Y que de ahí le seguían de grandes los oblicuos, ¿sí? Y que el más chiquito era el anteroposterior. Eso fue en el estrecho superior de la pelvis. ¿Por qué? Pues porque la forma de la pelvis ginecoide nos da esas medidas, ¿no? Después venía el estrecho medio. Dijimos que en el estrecho medio prácticamente todos los diámetros son los mismos, ¿sí? Pero después, en el estrecho inferior, dijimos que el más grande era el anteroposterior. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo tienen bien consciente en su cabecita? Si no, no van a entender. Ok. También dijimos ayer que la cabecita del bebé tenía
varios diámetros también. Entonces, miren, si yo, por ejemplo, antes de ver la cabeza, les presento a este lápiz, así en la pantalla, y les digo, ¿cuánto mide el lápiz de aquí a aquí? Pues ustedes me van a decir que mide, por decir algo, 10 centímetros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero si yo pusiera mis manos aquí y aquí, vean qué tan separadas quedan mis manos. ¿Sí me van entendiendo? Para olvidarse de los centímetros. ¿Qué pasaría si yo flexiono a este lápiz? Es decir, aquí sería como la cabecita del bebé viendo de perfil. ¿Sí se entiende? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? El lápiz. ¿Qué pasaría si yo esta cabecita la flexiono? Vean qué le va a pasar. Bueno, y pongo mis manos aquí. Si ven más o menos la distancia que hay entre mi mano y mi mano, va a pasar, si yo lo flexiono, vean lo que va a pasar. Imagínense que este lápiz yo lo puedo flexionar y entonces le hago así. Vean cómo, déjenme ver, ahí el lápiz está justamente, llega a la orilla de la pantalla. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven así? El lápiz llega a la orilla, ocupa toda la pantalla. Pero vean qué pasa si yo inclino este lápiz. ¿Ya vieron que le sobra espacio aquí y le sobra espacio acá arriba? ¿Sí? Y si lo inclino más, vean, le sobra mucho más espacio acá abajo y mucho más espacio acá arriba. Sin hacer magia, no lo estoy haciendo más chiquito, simplemente lo estoy flexionando. Y al flexionarlo, vean, hay espacio para acá y hay espacio para acá. ¿Ya se dieron cuenta? Nada más de flexionar. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la cabecita de L. Aquí la tenemos y vean más o menos a qué distancia está una mano de la otra. ¿Sí? Está viendo de perfil a la cámara. Voy a tener que soltar una mano, pero para que ustedes vean, si yo la flexiono y le hago así, vean cómo ahora están más cerca mis manos que cuando no estaba flexionada, que está así. ¿Ya se entendió? Por eso el bebé se tiene que flexionar para reducir su diámetro, el que presenta la pelvis. Y se acuerdan que dijimos que de todos los diámetros que tenía la cabecita del bebé, el más pequeñito era el suboccipito bregmático. Si se acuerdan de eso, es el más chiquito. De modo que ese es el que tiene que ir presentando el bebé en cada uno de los diámetros de los diferentes estrechos de la pelvis. Acuérdense que entonces el estrecho superior de la pelvis, que está aquí, imagínense en mis manos así, hagan de cuenta que esta es la pelvis, ¿no? ¿Sí se entiende? Esta es la pelvis. Y voy a quitar una mano para poder agarrar a la muñeca. Pero imagínense la que está aquí toda completa, ¿sí? Entonces, el encajamiento es una serie de movimientos que el bebé tiene que hacer para encajarse aquí en la pelvis. Vean cómo ya no se puede mover. A eso se le llama encajamiento, porque antes estaba libre. ¿Se acuerdan que peloteaba? Bueno, al encajarse, se encaja en el estrecho superior de la pelvis, que para que funcionara el ejemplo tendría que estar aquí, ¿sí? El estrecho superior de la pelvis sería la parte más superior de mi mano. Okay. Entonces, lo que hace es primero flexionarse y después orientarse, porque ya está flexionado, pero ahora tiene que buscar dónde está más grande para poder pasar por ahí. Y si estamos hablando del estrecho superior de la pelvis, ¿cuál dijimos que era el diámetro más grande? El transverso, ¿sí se entiende? Y entonces lo que va a querer hacer este bebé es encajarse de forma transversa. Pero ¿qué creen? Si se encaja de forma transversa, vean qué pasaría con los hombros. Chocarían con el pubis y chocarían con el promontorio atrás. ¿Sí se entiende? Entonces, en lugar de encajarse en el transverso, se va a encajar en cualquiera de los otros dos oblicuos, ya sea aquí o aquí, porque se está orientando. En lugar de orientarse al transverso,
se va a orientar a un oblicuo o a el otro. A eso se le llama orientación. Pero también se acuerdan que el canal de parto no es un cilindro recto, sino es una curva. ¿Sí se acuerdan de eso? Que se llamaba curva de Caruso. Por lo tanto, va a tener que inclinar su cabecita para que vean que si la inclina, vean cómo hace una especie como de curvita su cuerpo. ¿Sí se entiende cómo? Vean a la muñeca, que los veo que están escribiendo. Vean, así no se está inclinando. Y así se inclina y vean cómo así puede pasar más fácilmente por la curvatura a que si no se inclina. ¿Sí se entiende? Entonces, el resultado de flexionarse, orientarse e inclinarse hace que su cabecita se encaje en el estrecho superior. ¿Sí? Que lo tendríamos que ver así volteados. ¿Sí? O sea, el estrecho superior de la pelvis sería mi mano aquí. Entonces, el resultado de flexionarse, orientarse e inclinarse sería que se encajó. ¿Sí? Por eso se dice que el encajamiento tiene 3 movimientos: flexión, orientación e inclinación. Antes de seguir adelante, ¿tienen alguna duda de lo que les acabo de decir ahorita? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver en esquema lo que es la flexión. Vean, es un movimiento que resulta de la presión de la columna vertebral sobre la cabeza del feto durante las contracciones uterinas y como resultado expone su diámetro menor, que es el suboccipito bregmático. Vean cómo aquí el bebé se flexiona y entonces presenta su diámetro menor, que es el suboccipito bregmático. ¿Qué pasa si en lugar de flexionarse se extiende? Pues entonces se está presentando un diámetro mucho más grande, miren, que iría desde el mentón hasta el occipital. O si se extiende todavía más, sería del mentón hacia el occipucio. Entonces, estos dos no sirven para encajarse. Se sirve la flexión, porque así presenta su diámetro menor. Es lo que habíamos dicho con la muñequita. Ahora, ¿qué es la orientación? Vean, la cabecita busca por donde está más grande en la pelvis y en el estrecho superior, pues el transverso es el más grande, pero si se encaja en el transverso, los hombros se van a atorar aquí en el pubis y atrás en el sacro. Por lo tanto, escoge cualquiera de los dos oblicuos, este o este. ¿Sí? Entonces, la orientación es un movimiento con el cual la cabeza del feto expone su diámetro menor, que es el suboccipito bregmático, ya lo hemos dicho 50 veces, al diámetro mayor del estrecho superior de la pelvis. Esa es la orientación. Y después vendría la inclinación, como les digo, ¿verdad? Es el resultado, como resultado de este movimiento, se encajan los parietales de la cabeza en el estrecho superior de la pelvis. Con este movimiento se origina el asinclitismo o el sinclitismo, ya sea anterior o posterior, que se corrige espontáneamente, ¿verdad? Entonces vean aquí, si no inclina la cabecita, vean, pues le va a costar mucho trabajo porque va a estar chocando hacia acá atrás. Pero si inclina la cabecita, así como en las líneas punteadas, pues se va a encajar y va a ir descendiendo. Solo que a veces no se encaja de manera simétrica, sino que se puede encajar exponiendo más superficie del parietal anterior o más superficie del parietal posterior, en cuyo caso se llama asinclitismo anterior, asinclitismo posterior. Y sinclitismo es cuando expone la misma superficie de los dos parietales. ¿Sí se entiende lo que es el asinclitismo y el sinclitismo? Bien. Ok. Antes de seguir adelante, ¿se entiende entonces lo que es el encajamiento? Sí, quiero ver sus deditos. Bueno, a ver si es cierto. A ver,